Rey del universo, cántale una canción, gózate en su presencia, Él es la resurrección. Aleluya, un canto nuevo y sonó, alza tus brazos y toréale a Él, abre tus labios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria, serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: vengan ustedes benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel vinieron a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá: en verdad les digo, que cada vez que lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Entonces dirá a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, y del fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Que tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me visitaron, enfermo y en la cárcel, y tampoco vinieron a verme. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos? Él les replicará: en verdad les digo, lo que no hicieron con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicieron conmigo. Y estos irán al castigo eterno, los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Querida familia, queridos amigos, nos encontramos ante esta visión que el evangelista Mateo nos deja sobre el final de la historia, sobre el final de los tiempos, sobre el final de nuestra vida. Cada uno tendremos que presentarnos con nuestra conciencia, libre ya de este mundo terreno, delante de Dios nuestro Señor. Y visto así, pues nos puede provocar un poco con ese lenguaje de hace 2000 y tantos años, y sin quitarle nada al mensaje que está de fondo, pero sí tenemos que entender un poco que ese lenguaje, pues también hoy hay que adaptarlo a la realidad de hoy, al hombre y la mujer de hoy, al mundo de hoy. Y por eso es importante escuchar las dos lecturas anteriores para poder entender perfectamente lo que nos dice el Evangelio de hoy. Fíjense el profeta Ezequiel, en esa visión que él tiene de lo que debe ser el reinado de Dios, y presenta al Rey eterno, universal, como el buen pastor. Hoy los niños incluso han perdido esta imagen del pastoreo, ¿no?, de nuestra cultura urbana, una cultura ya lejos de
del mundo agrícola, pero en aquel tiempo era lo normal, ¿no? Todo el mundo vivía de su pequeño ganado, de su familia, los niños eran los pastorcillos. ¿Sí? Pues yo soy el buen pastor. Jesús asume esta visión de Ezequiel y la lleva a él a su vida. Y el buen pastor da la vida. El buen pastor va adelante. El buen pastor sale a buscar a la oveja perdida, no a condenarla, sino a buscarla para salvarla. El buen pastor no tiene acepción de personas. Todos tenemos la misma dignidad delante de Dios y por tanto todos llamados a la salvación. De ahí después podemos entender a San Pablo en ese texto que nos ha relajado. El último enemigo que tiene Jesús es la muerte. Fue vencida, fue rota para siempre. Por eso siempre les digo, la muerte no tiene ningún dominio sobre Dios. Y la muerte no tiene ningún dominio sobre el ser humano que abre su corazón al misterio de Dios, siguiendo a Jesucristo, camino, verdad y vida de la humanidad, Rey eterno y universal. Y fíjense ahora, podemos entender, ¿no? Señor, pero ¿de qué manera reinas tú en el mundo? Fijémonos en el crucificado. Ahí está todo, el misterio del reino de Dios. Su bastón de mando, una caña que le pusieron en la mano. Su corona, una corona de espinas, masacrándole hasta el último momento. Entregando su vida incluso por aquellos que los tenía allí alrededor. Recuerden, los dos ladrones, uno: si tú eres el Hijo de Dios, baja, anda, baja. No le contestó. A palabras necias, oídos sordos. Sin embargo, al otro: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Inmediatamente le contestó: te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es nuestro Rey, el que envía a su iglesia a los caminos del mundo. Salgan a los caminos, tráiganle a los cojos, a los ciegos, a los leprosos, tráiganlos al banquete de la vida. Ahí lo tenemos. Porque para Dios nadie está perdido. Por eso, queridos hermanos, cuando uno entiende la palabra de Dios como hay que entenderla, solo te sale el agradecimiento, no el miedo. Vuelvo y repito tantas veces, a Dios no se le tiene miedo. Yo veo a Agustín aquí, al lado de su padre. Si Agustín le tuviera miedo a su padre, ¿cómo sería la vida? ¿Cómo le vamos a tener miedo a Dios, que es amor, que nos ha dado la vida para llevarnos a la eternidad con Él? Porque no quiere la muerte de nadie. Ya lo dice la palabra de Dios. ¿Cuánto le cuesta a Dios la muerte de sus hijos? No quiere perder a ninguno. Por eso nos envía a buscar la oveja perdida. Yo siempre lo digo. Yo he venido a este pueblo como sacerdote no solo para los creyentes, aquellos hermanos que están fuera y que, pues, ahora estoy empezando a conocer algo de las purgas, la purga, esto, lo otro. Son nuestros hermanos, hijos de Dios. Y tenemos que llegar a ellos con cariño. Tenemos que llegar y ofrecerles el evangelio de la vida y ayudarles a descubrir la grandeza del amor de Dios. Y cuando un ser humano descubre esto, se ha descubierto la llave de la vida y se le acaba el miedo a Dios con ese lenguaje. Señor, cuando te vimos, pues mira, cuando lo hiciste con aquel que estaba en la cárcel y te acordaste en la oración, si no pudiste ir por él, ahí estaba yo. Cuando fuiste al enfermo o al anciano que estaba solo, o al niño ahí estaba yo. Ese era yo.
No separemos a Dios del ser humano, ni al ser humano de Dios. Dejad que Dios sea Dios en el ser humano y que el ser humano sea divinizado en la encarnación del Hijo de Dios, en Jesucristo. Estaríamos mucho tiempo hablando de todo esto, pero no les quiero cansar. Solamente quiero transmitirles un poquito de lo que Dios me ha regalado en la vida. Y por amor a ustedes, a nuestro pueblo, pues entregar la vida hasta el último momento. Ojalá Dios me conceda ese don. Por eso, queridos amigos, cuando escuchamos, ¿no?, a unos y a otros, eso es un lenguaje que en aquel tiempo, en aquella cultura, según la ley, pero ¿qué va a querer Dios de nosotros? Si te equivocas, sé sincero contigo mismo. Pide perdón a Dios. Empieza de nuevo, no pierdas tiempo. ¿Quién puede decir que no falla en este mundo? ¿Quién puede decir que no se equivoca? ¿Quién puede decir que nunca comete un pecado? Nadie. Nadie, si es honrado y si es sincero. Todos necesitamos la misericordia de Dios. Y eso es lo que nos dice hoy el Evangelio. Lo que tú necesitas de Dios y lo pides para ti, entrégalo tú a tu hermano. No se lo niegues. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonarme? 7 veces. Número 7, que es un número bíblico muy importante. No, 70 veces 7. Siempre que un ser humano te pide el perdón, no se lo niegues. Porque entonces, ¿cómo te atreves a rezar el Padre Nuestro? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo va a reinar Dios en nuestra vida? Pues cuando nosotros reinamos misericordiosamente con el hermano. El reinado de Dios se concluye después con esto. Dios es amor, compasivo y misericordioso. Va a tener compasión nuestra hasta el final. Va a esperar por ti y por mí hasta el final. Pero sé tú también sincero, limpio de corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué más queremos, amigos? ¿Qué más le vamos a pedir a Dios? Darle gracias. Darle gracias a Dios. Vivir felizmente, haciendo todo el bien que podamos. Porque a Dios no llega otra cosa. Llega el bien que dejamos en este mundo. Y nada más. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve enfermo, me viste desnudo, me vestiste decente. Si alguien te necesita y de ti depende tender la mano, no la escondas. No la escondas. Te daré el 100 por 1 y además la vida eterna. Cuando nosotros le damos algo a Dios, ya Él nos ha regalado el 100 por 1. Que Dios nos bendiga, que Jesucristo reine en nuestra vida y que le ayudemos a reinar en nuestro pueblo. Que seamos servidores los unos de los otros, porque ahí está la dignidad del ser humano. La dignidad del ser humano no está en el poder. El que quiera ser grande, que se haga pequeño. El que quiera ser primero, que se haga el último. Servidor de todos. Que así sea.